Porque le pedí que nos atendiera a Juan Gabriel Tocatrián, uno de los mayores expertos en lo que es política internacional, básicamente porque quiero preguntarle qué está pasando. En el mundo suena como muy amplio, pero de golpe un día estamos hablando de, obviamente, recién incluso de costado hablando con el docente, la cuestión Medio Oriente, lo que emergió desde el 7 de octubre, la represalia de Israel, catastrófica en términos humanitarios en Gaza. De golpe ves que sigue la guerra, todo el tiempo con promesas de acuerdo de paz entre Ucrania y la invasión de Rusia. De golpe un día aparece la noticia de que derribaron drones rusos en Polonia. Al mismo tiempo ves que, no sé, hay flotas de Estados Unidos rodeando las costas de Venezuela. No sé si todo eso se puede explicar de alguna manera unívoca, pero me llama la atención la cantidad de conflictos bélicos que voy relatando, o que están en ciernes o que nunca terminan, y es el primer disparador con el que le quiero empezar a preguntar a Juan Gabriel Tocatián. Hola Juan Gabriel, gracias por atendernos en esta mañana. Buen día. Buen día, Jairo. Gracias por la invitación para conversar. A ver, yo empezaría por una afirmación y luego trataría de desarrollar un poco una idea. La afirmación es que desde hace mucho tiempo ya dejamos de estar en un mundo incierto para estar en un mundo peligroso, definitivamente peligroso. Tenemos que tratar de entender entonces la dinámica que llevó a este peligro y los elementos que cotidianamente estamos observando como factores que pueden conducir a una situación descontrolada. En primer lugar, y siguiendo un poco la línea de tus puntos, no solamente está Israel y Gaza, no solamente está Rusia y Ucrania, no solamente está Estados Unidos atacando a Irán primero y una lancha supuestamente venezolana asesinando a 11 personas que no son combatientes. Está también los conflictos que ha habido en África, en Senegal, en Chad, en Costa del Marfil, que, digamos, no les prestamos demasiada atención. Ahora, en todo lo que te acabo de nombrar, tenés que agregar otros actores secundarios que son claves, por ejemplo, la masiva ayuda europea, particularmente británica y francesa a Ucrania. Recordad que más o menos son 35.000 millones de euros los que Europa le ha dado ya a Ucrania. A todo esto tenés que agregar que para avanzar en el terreno, Rusia convocó y hay en el terreno un batallón de Corea del Norte peleando por Rusia en Ucrania. Y si tomás a todos estos países que he nombrado, es decir, Rusia, Estados Unidos, Israel, Corea del Norte, el Reino Unido, Francia, a ellos les tenés que agregar el conflicto de abril entre India y Pakistán. Esos 8 países son países nucleares. El único país no nuclear, no involucrado en una confrontación hoy es China. Esta situación no la teníamos hace 2 años, hace 5 años y menos aún hace 10 años. Entonces, estamos en medio de confrontaciones, tensiones o guerras abiertas con un conjunto de actores munidos, preparados, dispuestos a tener la mayor fortaleza relativa en términos militares. A lo cual hay que agregar que Japón acaba de decidir que va a gastar el mayor presupuesto de la historia en defensa, 50.000 millones de dólares, que China a su turno está gastando un promedio anual acumulado de 7% más cada año en defensa, y que entonces tenemos desde el año 2021, antes de la invasión rusa a Ucrania, gastos o inversiones, si lo querés poner así, en defensa, vía presupuestos de defensa en el mundo, que cada año desde el 21 baten un récord anterior. El 21 batió el récord histórico del 2020, el 22 el de 21, el de 23 el de 22, el de 24 el de 23, y en el 25 supimos por los datos que se batió el récord histórico acumulado de gastos de defensa. Ahora, Juan Entonces, Gabriel,
había una época donde uno resolvía fácil el por qué se está peleando fulano con mengano, por qué tal país invade tal país, no sé, vos veías Estados Unidos y una operación militar en algún país de Medio Oriente y te imaginabas el petróleo como una especie de motivo de fondo. Si yo ahora tengo que buscar explicaciones de motivos de todo este belicismo, ¿qué hay ahí en común? O sea, no hay nada en común, hay algo en común. ¿Qué son las explicaciones? Yo te diría que hay un fenómeno estructural y un fenómeno coyuntural que pasan a coincidir. ¿Cuál es el fenómeno estructural? El fenómeno estructural es que lo que había sido el predominio de Occidente desde finales del siglo XVIII a la fecha está en un proceso de eclipse. Es decir, el predominio de Occidente entendido por sus valores, sus reglas, sus instituciones, sus preferencias, sus intereses, que moldeaban el escenario internacional, obviamente con otros actores, pero básicamente el mundo estaba guiado por Occidente. Eso dejó de ser así. El locus, el centro de poder en el mundo, viró en la dirección de Asia, y no solamente de China, sino también de la India, del sudeste de Asia, y en su conjunto, Oriente hoy significa la presencia de nuevos intereses, nuevos objetivos, nuevas reglas, nuevas regulaciones, nuevas instituciones, y esto nos preanuncia un choque estratégico fenomenal que no conseguíamos. ¿Por qué no concebíamos? Porque todas las transiciones de poder que decíamos conocer en los últimos 300 años, bueno, sube Holanda, bueno, gana el Reino Unido, bueno, cae el Reino Unido, bueno, llega a Estados Unidos, etcétera, siempre fue en el contexto de Occidente. Por primera vez tenemos un tránsito de poder guiado por las grandes potencias y potencias medias del Asia. Este es un dato nuevo. El segundo elemento es que la unipolaridad de Estados Unidos se acabó, se terminó. Es decir, el modelo de traspasar tanto la democracia de mercado más una economía capitalista bajo las reglas convencionales, eso estuvo en entredicho en la última década y ahora está trepidando no solamente por lo que pasa en muchas latitudes donde hay autocracias, sino porque la democracia se está erosionando en Occidente, en Estados Unidos, en Europa, en América Latina, con lo cual tenemos falta de factores moderadores, alto nivel de militarismo, no hay un liderazgo ostensible en el mundo, Claro. estamos en un mundo sin hegemonías, sin hegemonías. Esa es la novedad en la cual se cruza lo estructural con lo coyuntural. Ahora, cuando vos mencionás, por ejemplo, el rol de Estados Unidos, me interesa qué viste vos que expresó, qué nivel de relevancia le das al hecho del asesinato la semana pasada de un militante de las redes sociales del trumpismo como Charlie Kirk. ¿Te parece que es un punto de inflexión? ¿Es un hecho más en una cadena? ¿Expresa algo que hay que prestarle más atención, ese tipo de virulencia con un asesinato de un personaje de este tipo? Bueno, yo diría que desde los años 60, es decir, hace varias décadas, no teníamos una década tan violenta políticamente hablando en Estados Unidos. Es decir, que referentes relevantes de la vida política sufrieran atentados. Entre ellos, cuando fue candidato, el presidente Trump. Claro. Entre ellos, familiares de líderes demócratas. Es decir, la cuestión del asesinato político, que prácticamente era del pasado y que ocasionalmente aparecía en los 80 o quizá en los 90 y que había desaparecido del cuadro político en Estados Unidos, a pesar de la polarización, resurgió con una fuerza inusitada y creo que este es un dato que expresa algo que incluso algunas películas ya nos han ido mostrando en el último año, que es una suerte de espectro. No estoy diciendo que sea una realidad, no estoy diciendo que sea algo constatable hoy, pero hay como un fantasma de una guerra civil en Estados Unidos. Hay como una sensación de polarización exacerbada, social, política, económica, cultural, idiosincrática, racial. Claro. Y todo esto se está potenciando en medio de una administración que a su vez
siente que para hacer a América de Estados Unidos otra vez una gran potencia, irrumpe en el escenario internacional afectando severamente, primero, las reglas del comercio internacional. Hay 146 países que han recibido algún tipo de arancel, y las reglas que tienen que ver con el uso de la fuerza, donde ni invoca una ley interna para usar la fuerza, ni busca justificarla como legítima defensa, ni lleva sus Claro. casos a Naciones Unidas. Entonces estamos en un ámbito en el cual la violencia interna también se proyecta externamente por parte de Estados Unidos. Estamos hablando con Juan Gabriel Tocatrián, un lujo en esta mañana, tratando básicamente de entender el mundo. Débora Durieta te quiere hacer una pregunta. ¿Qué tal, Juan Gabriel? Consulta, decías que la democracia se está erosionando. ¿Imaginás que pasemos a otro tipo de sistema o crees que se puede recuperar de alguna manera? Yo diría que tenemos que buscar, hay un famoso autor que fue muy criticado por un libro, se llamaba Samuel Huntington, ya murió, fue criticado por un libro que se llamaba El choque de las civilizaciones, ¿se acuerdan ustedes? Que fue invocado en su momento, particularmente después del 11 de septiembre, como esta lucha entre Occidente y el Islam, etcétera, etcétera. Pero él fue, sin lugar a dudas, un muy lúcido analista político e internacionalista. Y la gente se olvida de otro libro de él, que me parece que tu pregunta ayuda a ponerlos de presente. Y es que él tiene un libro que se llama La tercera ola de la democracia. Y lo que él explicaba en este libro, casualmente a raíz del auge de la democracia después de los 90, es que hubo dos olas antes. Es decir, hubo olas de democracia, pero también de regresión democrática. Pensemos simplemente que entre el año 1926 y el año 1932 apenas había 12 democracias en el mundo. Apenas había 12. ¿Entre qué año y qué año? Entre el 26 y el 32. ¿Sí? Entonces, no es que la democracia siempre estuvo, Claro. avanzó, retrocedió, reemergió, se amplió y ahora estamos en una fase recesiva de la democracia. Y tenemos una particularidad también muy interesante, y es que cada vez tenemos no más autocracias per se, no más autoritarismo per se, tenemos cada vez más regímenes híbridos, es decir, ¿hay elecciones? Sí, pero las pautas de comportamiento de los ganadores son cada vez más autoritarias. Sí. ¿Surgen las ultraderechas? Sí. ¿Hay una suerte de internacional reaccionaria que está expandiéndose en el mundo? Sí. ¿Todo eso va a afectar a la democracia? Yo creo que inexorablemente lo hará. Por último, Juan Gabriel, te quiero compartir una pregunta, no sé si vos lo estuviste observando. El otro día lo escuchaba a Miguel Pichetto hacer una observación con mucha preocupación sobre, él decía, si no lo entendí mal, el cierre de la escuela de diplomáticos en la Cancillería. Me interesa eso como disparador para ver, ante semejante complejidad que tiene el mundo que vos acabás de describir, ¿cómo estás viendo el posicionamiento de Argentina, más allá de este momento coyuntural de este gobierno, pero también viendo este tipo de novedades sobre la formación de diplomáticos en Argentina en adelante? Empiezo por lo primero. Argentina siempre tuvo un cuerpo diplomático altamente calificado. Yo diría que de las cancillerías latinoamericanas, sumaría a México, a Brasil y a Argentina como las tres más prominentes, probablemente Brasil como la más desarrollada y sofisticada, pero Argentina siempre ha tenido diplomáticos y diplomáticas de primer nivel que han jugado roles fundamentales en el escenario internacional y que aún lo juegan. No nos olvidemos que quien preside la Organización Internacional de Energía Atómica es un diplomático argentino, claro. Rafael Grossi. Quien presidió el Consejo de Derechos Humanos de la ONU en el año 2022 fue un argentino, Villegas. Quien preside la Organización Mundial de Meteorología es una argentina, Celeste Saulo. Es decir, Argentina siempre ha tenido cuadros muy relevantes, muy prominentes, que en el ámbito multilateral han sido reconocidos. Ahora bien, lo que estamos viviendo es, en buena manera, ya no
la erosión, sino la destrucción de un modo de hacer diplomacia. Lo que está haciendo el gobierno de Milei es inédito en la historia de la República Argentina democrática y no democrática. Wow. Esto es, estamos comportándonos internacionalmente de un modo inédito para nosotros y para el resto del mundo. Doy algunos ejemplos para que se comprenda. Estados Unidos todos los años publica las votaciones que hay en el mundo de acuerdo a las coincidencias de esos países, 192 países, más Estados Unidos, 193, con Washington. ¿Cuánto coinciden? Bueno, en el año 2024 no estaba Trump en el lugar, estaba el presidente Biden. Argentina fue el segundo país en el mundo que más coincidió con Estados Unidos, 82% de los votos. Y en aquellos que correspondían a que había coincidencias entre Israel y Estados Unidos, Argentina coincidió en el 97%. Wow. La media latinoamericana fue el 41%. Un régimen bastante oprobioso, como el de Bukele, votó en un tipo de coincidencia con Estados Unidos de apenas el 38%. Es decir, lo que tenemos son diplomáticos que se sientan en Naciones Unidas y como vota Estados Unidos, votan. Eso es holgazanería diplomática, porque no es saber diferenciar en qué lugar uno juega un interés nacional, en qué lugar no juega un interés nacional, en qué lugar hace una concesión, en qué lugar busca una contraprestación. Y entonces tenemos un cuerpo diplomático hoy agobiado por un modo de hacer política exterior que es no solamente equívoca, sino profundamente anacrónica. Juan Gabriel Tocatlián, un lujo en esta mañana. A mí me sirvió para ordenar un poco el mundo que es tan caótico y también entender esto que terminabas diciendo recién. No vamos a hablar de fútbol, Juan Gabriel, es un mes que está todo en curso, así que seguramente hincharás por los equipos argentinos en la Copa y te lo agradezco. Totalmente. Te mando un abrazo. Todavía. No aflojen, por favor. Abrazo grande. Ya. Adiós.